Gracias, Ricardo. Saludos a tu auditorio. Saludos, Mauricio. Adiós. Fuerte. Mauricio Merino, pues yo creo que le vamos a entrar, si no te importa, primero al tema de las prerrogativas de los partidos y luego nos seguimos con el tema municipal. ¿Te parece, para cerrar ese tema? No, hay que cambiar el modelo. Yo escucho con mucho interés la propuesta que acaba de ser conversada contigo, Ricardo, y a todas luces lo pones muy bien. Hay un agravio, digamos, popular sobre el enorme caudal de recursos que ha fluido a los partidos políticos. El problema es que ese caudal de dinero está atado a un modelo electoral, y es el modelo electoral, a mi juicio, el que tiene que ser revisado en su conjunto. A mí, sinceramente, me parece muy bien que les bajen el dinero a los partidos, pero no me parece bien que solo les bajen el dinero a los partidos. Tienen que modificar el sistema electoral y tienen que modificar la manera en que se hacen campañas en el país. Hay, por fortuna, nuevos instrumentos tecnológicos de comunicación, de fiscalización y de pago que permitirían hacer una revisión, yo creo que muy inteligente, para que el abuso que se ha dado del dinero público en la política pues quede suspendido. Y entre estas cosas, desde luego, el filtrado de dinero, no solamente de los gobiernos en plural, no del gobierno de la República, aunque también, como se lo decía Samario Delgado hace un momento, sino de los gobiernos en su conjunto, cosa que, por cierto, lateralmente atañe también al tema municipal al que me habías invitado a conversar. Pero en general, el filtrado de dinero público y el del dinero privado es peligrosísimo. Lo han llamado el dinero bajo la mesa, es mucho también. Es muchísimo, ¿no? Está este estudio de María Amparo Casar, la denostada María Amparo. Y Luis Carlos Ugalde, en donde se prueba, a mi juicio, con suficiente evidencia, que el tope de campaña establecido por la ley no se respeta muy poco. Se usa mucho dinero por debajo de la mesa y a veces por arriba de la mesa. O sea, que puedes reducir 2.500 millones de pesos de recursos del contribuyente y con esto podría crecer o triplicarse el recurso bajo la mesa, el recurso oscuro, público o incluso ilegal de las empresas criminales. Sí, y además la tentación es inevitable. Es no solo mexicana, es global. Es un problema para todas las democracias occidentales, por lo pronto. La tentación de ganar votos comprándolos de muy distintos modos. ¿Ves a las oposiciones pensando con la altura de miras que tú estás planteando? Es decir, a ver, vamos a discutir en serio, pero discutamos entonces todo el modelo, no solo el dinero. Las oposiciones yo creo que son muy diversas, la verdad. No me imagino a bote pronto. Al PAN, al PRI, a MC, no. No me los imagino haciendo eso. Pero sí veo matices. Creo que deberían incluso las oposiciones, para evitar que venga ahora el descrédito adicional de decir que no a una reducción a su dinero. Está muy bien pensada la propuesta por Morena. Es decir, el presidente y Morena dicen que se quite el dinero a los partidos, que ya de por sí están, dice el presidente, moralmente derrotados y políticamente a la baja, y encima les avientan esto encima. Va a ser difícil que se levanten si no son capaces de poner sobre la mesa una alternativa. Están contra las cuerdas. Están contra las cuerdas, los han puesto contra las cuerdas. No es moralmente derrotados, pero contra las cuerdas es casi peor que estar moralmente derrotados. Por cierto, sí. Bueno, yo espero que tengan altura de miras y digan, ok, por ejemplo, vamos a suspender todo el financiamiento, todo, que se hagan las campañas con un modelo, por ejemplo, gestionado desde el INE. En donde todos los gastos, las movilizaciones, la propaganda sea controlada por una unidad central públicamente vigilada, por ejemplo. Entonces, que se elimine por completo. Se lo pedirías a Morena, que no tiene confianza plena en el INE. Bueno, es una buena travesura esto que estás diciendo. Y algo más, que no haya ninguna posibilidad de intervención de los gobiernos durante todo el lapso de campaña, pero ninguna, incluyendo las mañaneras del señor presidente de la República, por ejemplo. Es decir, se presta para divertirse, pero hay que cambiar el modelo electoral. Digamos, sería más interesante subir la mira que bajarla, ahora que me propones estas otras estrategias. Pero a ver, Mauricio, vamos a mirar en este contexto
a los municipios, sobre todo de oposición, que hubo uno que otro municipio de Morena que también acudió pues a esta solicitud de audiencia en Palacio Nacional. Dicen ellos, aquí hablé por ejemplo con Maru Campos, la presidenta municipal de Chihuahua, dicen, pues es que llevamos pidiéndole audiencia desde que ganó la elección en julio del año pasado, no nos recibieron a ninguna de las asociaciones municipales, pues esta fue la idea que se nos ocurrió, presentarnos en la mañanera, y nos recibieron pues no con un portazo, sino con un gasazo. Sí. Es decir, ha habido muchas discusiones de si fueron muy provocadores o no, pero creo que es un síntoma de algo más que tú has analizado bien y te rogaría que lo pusieras sobre la mesa. Gracias, Ricardo. Bueno, primero, dejando a un lado el asunto del gas lacrimógeno, tengo entendido que estos alcaldes que se presentaron están agrupados en la ANAC. La ANAC tiene claramente un anclaje panista. Es que hay una asociación por cada partido, ¿no? Está sí, la del PRD, la del PAN. Y sí, otra o las hubo por lo menos, porque se han venido moviendo con el tiempo, pero efectivamente la FENAM es la del PRI. Que por cierto hay que decir también que el PRI sigue siendo el partido con el mayor número de gobiernos municipales en el país. Es decir, no tiene la mayoría del gobierno en ningún sentido, excepto por el número de municipios que gobiernan el país. Y yo creo que este es un dato que también juega en la ecuación del presidente López Obrador cuando mira hacia los municipios. Morena todavía, no sé si todavía es la palabra que debo usar, mejor la retiro. Morena no es mayoría en cuanto a gobiernos municipales del país. El problema, sin embargo, es muy grave. Los municipios dejaron de ser parte de la solución, Ricardo, para volverse parte del problema. Tienen graves limitaciones en su capacidad para enfrentar los desafíos de seguridad. Limitaciones constitucionales, limitaciones legales, pero también de capacidades institucionales reales. La policía municipal es muy débil, está muy infiltrada en buena parte de los municipios del país y además tiene una frontera constitucional porque, hombre, no puede hacer más que arrestos administrativos. Entonces tú te imaginas enfrentar a los cárteles del crimen organizado poniendo a disposición del Ministerio Público por 72 horas a un capo, ¿no? A Ovidio Guzmán. Se pasó usted un alto, joven. Bueno, pues pásele por aquí. Tiró basura fuera del cesto. Sí, bueno, imagínate. Entonces, ese es un problemón y sin embargo tiene la responsabilidad de prestar el servicio de seguridad vecinal, el servicio de seguridad pública en el sentido más, si quieres, bucólico de la expresión, pero tienen muchas limitaciones. Tienen además muchas limitaciones financieras, ya lo sabemos, en este gobierno en particular se les han cancelado prácticamente todas las fuentes de financiamiento habitual. Que son los distintos fondos, el Fortemun, que era el de fortalecimiento municipal, el de pueblos mágicos, el de... todo el dinero que bajaba a través de programas federales, que eran transferidos a los municipios para proyectos específicos, ya a partir del 2019 quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. O sea, ya no bajan, que es una palabra que quedó, por cierto, maldita, no pero se quedaron allá arriba. Se quedaron arriba porque el presidente ha preferido el modelo, todos lo sabemos, según el cual, habiendo un beneficiario, un destinatario final de los fondos federales, prefiere entregarlo de manera directa a través de los distintos mecanismos bancarios que el propio presidente de la República ha venido promoviendo. Jóvenes construyendo futuro, ¿no? Sembrando vidas, los apoyos de la prepa. Todo esto es directo. Y eso es dinero que se le quitó a los municipios. No, ese dinero no. Lo que fue sucediendo es que el resto de los programas a través de los cuales los municipios podían ver fortalecida su hacienda pública quedaron cancelados. Te lo explico rápido. Los municipios tienen participaciones federales. Participaciones quiere decir todo el impuesto recaudado por los principales impuestos del país, el impuesto al consumo y el impuesto a la renta, forma un gran fondo y de ese gran fondo una parte se va a los municipios. Ese está garantizado. Por la Constitución. Por la Constitución. ¿Qué porcentaje y por el de sistema ese de coordinación? Debe estar en este momento en un 5 o 6% del apenas. total. Sí, es poquísimo.
Sí, el otro día me decía aquí Néstor Núñez, exalcalde de Cuauhtémoc, 95% de las responsabilidades recaen en manos del ámbito municipal y solamente tenemos el 5% de los Sí, recursos. sí, Esto es cierto. es cierto, es cierto. No sé si el 95% de la responsabilidad hay, pero 5% de los recursos participables sí. Luego están las aportaciones federales, este fondo que se creó desde 1997, que empezó a operar un año después, Con Cedillo. con la mayoría de oposición, más bien, en la Cámara de Diputados. Una de las primeras decisiones que se tomaron entonces fue modificar el sistema de coordinación fiscal para bajar, para seguir con el verbo, bajar más dinero a los municipios. Y en efecto, desde el 98 hasta la fecha, los municipios fueron viendo cómo se duplicaban los recursos de las participaciones gracias a los ingresos de aportaciones. Pero en el camino les cayeron en efecto muchas más responsabilidades, pero muchísimas más. Nos tomaría un largo rato describirlas, pero dejaron de ser los prestadores de servicios urbanos básicos, Ricardo, para convertirse, además de eso, luz, agua potable, alcantarillado, Parques, jardines, basura. jardines, basura, todo esto que sí tienen esa responsabilidad, añadieron por la vía de esas aportaciones, escuelas, preparar el centro de salud, cuidar el medio ambiente, Bueno, hasta reclusorios hacer tienen. cultura, reclusorios, albergues para mujeres violentadas, albergues para niños de la calle. No hay Suma manos y que sigue. alcancen, no hay recursos humanos que alcancen. La última cuenta que yo hice ya de varios años atrás, confieso que no está actualizada, deben ser unos 8 años atrás, conté 884 obligaciones derivadas de las normas generales y federales hacia los municipios. No hay manera de cumplir con ese dinero. Ahora, y encima tienen dos datos más, y encima tienen, no todos, pero sí los municipios más grandes del país, tienen deudas. Se fueron endeudando. Hubo incluso escándalos políticos por la manera en que fueron creciendo las deudas de algunos municipios. Pero casi todos, Ricardo, tienen pasivos laborales. Este es un tema, le deben a sus empleados. no, sí, pero a través de un mecanismo. Este es un gran tema, ¿eh? Por cierto, El de pensiones y... tú que diriges proyectos de investigación periodística, te invito de veras a que lo consideres, porque es un gran tema de investigación periodística este que estoy mencionando. Hay una lógica según la cual tú despides a un funcionario municipal, este funcionario municipal va a las juntas de conciliación, gana el caso con la ayuda de un abogado que con mucha frecuencia está coludido con las propias autoridades municipales, y esto ha ido creciendo con el tiempo. Estamos hablando de cifras de miles de millones de pesos. Personas que llevan 8, 10, 12, 20 millones de pesos en laudos. Y lo que tú tienes ahí por lado municipal son pasivos laborales que a veces llegan a ser 1/3 del presupuesto total de los municipios. Déjame hacerte la pregunta principal de esta entrevista contigo. La cuarta transformación, pensada en estos términos, a veces demasiado ambiciosos, pero así está planteada, de nuevo régimen. Sí. ¿Cómo tiene contemplado al municipio? Si es que lo tiene contemplado, de lo que tú has entendido, el Plan Nacional de Desarrollo, de propia propuesta de campaña del presidente López Obrador, de su discurso, ¿dónde tiene al ámbito municipal? Donde, por cierto, el presidente López Obrador, cuando arrancó su trabajó muy cerca en Tabasco de los municipios. ¿Dónde lo tiene hoy? Sí, no tengo una respuesta, Ricardo, me vas a tener que perdonar. No la veo, no creo que la órbita municipal esté contemplada dentro de la 4T. La 4T tiene un eje político muy sustentado en la propia presidencia de la República. Es un proyecto de transformación que, si mucho me apuras, depende en todo lo que tiene de fundamental de la capacidad del propio presidente de la República para dirigir ese proceso desde el Palacio Nacional. El presidente ve al pueblo como una abstracción, digamos, el pueblo que a veces está organizado, a veces no.
cuando se organiza Pero con los gobernadores está construyendo Estado, coopera con ellos, se abraza con ellos, trabaja con ellos. Pero, ¿por qué con los municipios no? Porque el proyecto entre el federalismo y el municipalismo hay muchas más distancias que cercanías. Decir que respaldar un proyecto federal equivale a respaldar a los municipios es un error histórico incluso. Ha habido una pugna permanente entre los municipios y los gobiernos de los estados por el control del territorio. Puesto a escoger, el presidente prefiere a los gobernadores que a los municipios. Seguramente prefiere a los gobernadores. Ahora, las expresiones a los municipios, estoy seguro, Ricardo, no están contemplados hasta hoy. Las expresiones que utilizó al día siguiente de este desafortunado encuentro o desencuentro en la puerta del Palacio Nacional, de que los presidentes municipales, pues muchos de ellos se habían hecho de salarios muy altos, que la corrupción los había ganado. Sí, que había equipos de trabajo que pueden ayudarles a ser austeros. Austeros. A ver, que es un poco una suerte de generalización, porque pues, de los 2.400 municipios que tenemos, hay unos muy ricos, hay otros muy, muy pobres. La gran mayoría de los municipios de este país son municipios pobres, como la gran mayoría de este país es pobre. Es decir, no hay, en eso no hay ninguna diferencia. O sea, de los 2.400 tú tienes 100 que son ricos, sí, una clase media sí, de unos 1.500 y el resto son muy pobres. Estoy de acuerdo contigo. Es más, creo que la segunda cifra la revisaría a la baja. A la baja. Sí, 1.500 se me hacen muchísimos del total. Unos 800 clase media, por digamos. Ahí, por ahí. Y no muchos más, Debería darte datos más ciertos, pero no los traigo a la vista. ¿Y ves a los municipios con capacidad de reaccionar a esta realidad? Es decir, de insertarse ellos mismos por su propio pie, a la Münchhausen, pues colocarse en el centro de la 4T. Cuando hablamos de los municipios, estamos obligados a hablar como si se tratara de una cuestión más o menos homogénea, que se puede trabajar de la misma manera. En realidad, lo que estás enfrentando es la expresión política básica de la enorme diversidad de realidades que cruzan por este país. Tienes desde hay 570 en Oaxaca, pero 420, por ejemplo, eligen a sus autoridades por usos y costumbres. Tienes del otro lado a las grandes zonas metropolitanas. ¿Qué tiene que ver eso con Ecatepec? ¿No? No tiene absolutamente nada que ver, efectivamente, y además dentro de cada uno de los propios municipios, especialmente aquellos que responden a la metropolización, tú te encuentras dentro de ellos otra vez un enorme caudal de diversidades que no pueden ser abordadas de un solo trazo. Me parece que es uno, la verdad, de los temas más relevantes que van a reclamar una respuesta del Estado mexicano mucho más pronto de lo que pensábamos. Coincido con ese diagnóstico y esa es la razón por la que te invitamos hoy, porque si alguien le ha dedicado muchos años a pensar en este ámbito de la República, yo diría el principal, gigante con pies de barro, se cae. Sí. Ha sido Mauricio Merino. Ojalá y esta no sea la última vez en que tenemos tu voz y tu inteligencia conversando sobre este tema. Muchísimas gracias, Mauricio Merino. Casi nos vamos, pero tengo a Ricardo